Muy buenos días, jóvenes. Espero que estén muy bien. Los saluda su profesor Víctor Chirinos Bueno, del área de biología. Espero que estén bien, con esperanzas y para salir adelante y tener la mejor preparación para ingresar. Vamos a empezar, ¿ya? A ver, la semana pasada hemos empezado lo que es los ácidos nucleicos. Hemos empezado con las generalidades del ADN y del ARN, ¿sí? A ver, ustedes quiero que participen, ¿ya? A ver, ¿qué es el ADN y el ARN? A ver, ayúdenme. Son dos moléculas que guardan y transcriben y van a pasar nuestro código Genético. genético, correcto. Son las moléculas que guardan, transmiten nuestra información genética, ¿no? Las moléculas de la herencia, ¿sí? A ver, características de estas moléculas. A ver, ¿qué es el ADN y el ARN? Son dos moléculas o compuestos Orgánico. orgánicos. A ver, porque llevan, su esqueleto está hecho de cadenas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, moléculas hechas de 5 elementos químicos, ¿sí? A ver, ¿de qué tamaño es el ADN? ¿Son moléculas pequeñas, medianas o gigantes? Son moléculas muy grandes, por eso se les llama Macromoléculas. macromoléculas. La molécula más grande en la naturaleza es el ADN. A ver, ¿se acuerdan? Si es que pegamos todo el ADN de todas nuestras células, tendríamos una longitud de millones de kilómetros. Les dije que podían darse un paseíto ¿a dónde? Hasta Al- a la luna. O sea, todo eso tenemos en nuestras células. Ahora, ¿por qué no se nota? Porque el ADN es una molécula muy delgadita que está recontra Enrollada. enrollada, formando nuestros cromosomas, ¿no? Está muy compacta, ¿no? A ver, sigamos, ¿ya? A ver, ahí se guarda y transfiere esta información genética. A ver, son moléculas específicas, significa que cada especie tiene su propio código genético, aunque dijimos que la base del ADN del ADN en todos los seres vivos es muy parecida, ¿no? Solo hay segmentos que nos diferencian. Curiosidades del ADN. ¿Cuánto de ADN comparte el humano con chimpancé? Casi el 98%, solo nos diferencia un poquito, que es el 2%, que daría nuestras diferencias, ¿no? A ver, ¿qué comprobaría que el ADN en casi todos los seres vivos es muy parecido? Somos producto de una Evolución. evolución, correcto. Si tenemos ADN de otros seres vivos, segmentos iguales, entonces somos producto de una evolución. A ver ya, ¿para qué sirve el ADN y el ARN? Esas moléculas dirigen que las células elaboren sus proteínas. Proteínas. Con esa información, el ADN junto con su compañerito el ARN van a elaborar nuestras proteínas, ¿no? Y ellas cumplen todas las funciones. Ahora, estas moléculas se encuentran en todos los seres vivos. Todo ser vivo, bacteria, planta, animal, debe tener ADN y ARN. ¿Cómo es el caso de los virus? ¿Solo llevan? ARN. No, solo llevan de los dos uno. Pueden llevar ADN o ARN. Los virus no llevan los dos. O llevan ADN como algunos tipos de virus, o llevan otros ARN como el COVID. Ahora, dijimos que los virus no tienen los dos ácidos nucleicos porque no son seres vivos. Los virus eran agrupaciones Claro. moleculares. Los virus no son células, son partículas, ¿no? A ver, sigamos. ¿De qué está hecho el ADN y el ARN? De unos ladrillitos chiquititos que se van a ir pegando unos con otros. Los núcleos. Nucleótidos. Correcto. El ADN y el ARN son cadenas de millones de ladrillitos llamados nucleótidos. Ellos forman enormes, largas cadenas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es un nucleótido? Un nucleótido es la unidad de estas moléculas. El nucleótido es la unidad química estructural tanto del ADN y del ARN. Cuando se convierten en cadenas que se llaman polinucleótidos, recién sale el ADN y el ARN. Ahora, en nuestras células también puede haber nucleótidos que están libres, o sea, no están construyendo ni el ADN ni el ARN. Y esos nucleotiditos cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, este sí conocen. El nucleótido ATP, ¿para qué sirve? Almacena y libera Energía. energía, correcto. El FAT y el NAD son dinucleótidos que participan en reacciones químicas. Por ejemplo, en la respiración, en las cadenas transportadoras de electrones.
el AMP cíclico es un nucleótido que actúa como un mensajero químico, segundo mensajero de hormonas. Saben que las hormonas son estimulantes, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces las hormonas llegan a las células y hay un receptor, por decirlo de una manera, que es el AMP cíclico que permite que la célula funcione. A ver, hasta ahí va bien. Todo nucleótido debe tener tres componentes. En el centro va a ir Entonces, una Pentosa. pentosa, es un azúcar de 5 carbonos. Pegada a la pentosa va a ir una base nitrogenada. Nitrogenada. Nada. y en el otro extremo va a ir el ácido fosfórico formando el grupo Fosfato. fosfato. Entonces, todo nucleótido, esos ladrillitos llevan tres componentes. Va a ir en el centro un azúcar que es una pentosa, ¿sí? Pegada a la pentosa va a estar la base nitrogenada. A ver, pregunta. La pentosa es un azúcar de 5 carbonos, ¿correcto? 1, 2, 3, 4, 5. La pentosa va a ir en el centro y se va a unir por un enlace glucosídico a la base nitrogenada. ¿Qué carbono se pega a la base? El carbono número 1. Este es el carbono 1 de la pentosa. Carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. El carbono 1 va a ir conectado a la base por un enlace glucosídico. Y también la pentosa va a ir unida al grupo fosfato usa el carbono 5. Y el enlace que une la pentosa al fosfato es un enlace tipo éster. Bueno, repasando un poquito la química orgánica. Ustedes saben que los ésteres se forman por la reacción de un alcohol y un ácido. Todos se acuerdan que los azúcares eran borrachitos. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Alcohol. Alcohol, correcto, OH. Si un grupo OH reacciona con un ácido, el enlace va a llamarse éster. Entonces, ¿cómo se conecta el fosfato a la pentosa por un enlace tipo éster? Ya, a ver, jóvenes, esto tienen que saber, si no, no vamos a poder, ¿ya? Otra vez, ¿ya? ¿Qué es el nucleotidito? Son los ladrillitos que construyen el ADN y el ARN, ¿sí? Como en las proteínas eran los aminoácidos. Ahora, en el centro del nucleótido va a ir un azúcar, que es un azúcar de 5 carbonos. Jóvenes, no se pierdan de esto es clave, ¿ah? Para construir el ADN. Si el azúcar tiene 5 carbonos, se cuentan así. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. ¿Hasta ahí entendido? Aló, Sí, jóvenes, sí, sí. ya. En el centro va a ir la pentosa. La pentosa, que es el azúcar, se va a unir a la base nitrogenada. Entonces, ¿qué carbono usa para pegarse a la base? El primer carbono, el carbono número 1. Ahora, como se pega el azúcar con la base, el enlace, como son dos compuestos orgánicos, se llama el enlace glucosídico. Igual que pegarse con otro azúcar. Ahora, también el azúcar se va a unir al fosfato, pero usa el último carbono. ¿Qué carbono? 5. El 5. Como se pega el azúcar al fosfato, reacciona un alcohol con un ácido y el enlace va a ser un enlace tipo Éster. con éster, correcto, muy bien. Vamos a seguir construyendo, ¿ya? A ver, ahora, hay una estructura menor que un nucleótido, se llaman nucleósidos. Los nucleósidos son estructuras formadas solo por la pentosa con la base nitrogenada. Acá no hay fosfato. O sea, el nucleósido es como que a nucleótido le quito su fosfatito y sale una estructura más chiquitita, que se llama nucleósido. Ahí solo se ha pegado la pentosa con la base nitrogenada, ¿sí? Solo es la unión de la pentosa con la base nitrogenada. A ver, pregunta, ¿qué pasa si a un nucleósido le pongo un fosfato? ¿En qué se va a convertir? En nucleótido, pues si le pego el fosfato ya pasamos a un nucleótido. A la inversa, ¿qué pasa si a un nucleótido le quito el fosfato? Se convierte en un nucleósido. Entonces, chévere, a ver ya, vamos a repasar, ¿ya? Los nucleótidos son los componentes tanto del ADN y del ARN. Cuando el nucleótido pierde el fosfato, solo van a quedar dos pedacitos. La pentosita con la base nitrogenada. Pentosa con las bases nitrogenadas. Esas parejitas se llaman nucleósidos, ¿sí? Si les preguntaran en un examen, ¿en qué se diferencia un nucleótido de un nucleósido? En el grupo
Fosfato. Fosfato, correcto. Los nucleótidos siempre tienen fosfato. A ver, esto vamos a que hicimos en azúcares. Las pentosas que forman los azúcares son, las pentosas que forman los nucleótidos son azúcares de 5 carbonos. Penta, pues 5, o sea, azúcar. Ahí solo encontramos dos pentosas. Puede ser la ribosa que forma los nucleótidos del ARN y la otra es la desoxirribosa que vimos en azúcares. ¿Cuál es la diferencia entre la ribosa y desoxirribosa? La ribosa tiene 5 oxígenos y la desoxirribosa solo tiene 4. Solo tiene 4, correcto. Miren, acá lo vemos. Tanto la ribosa y la desoxirribosa están en fórmulas cíclicas. Carbono 1, 2, acá lo tenemos nuevamente, 3, 4, 5, por eso son pentositas. Ahora, como la ribosa, que está acá abajo, está completa C5H10O5, va a perder un oxígeno en el carbono número 2. Por lo tanto, solo le quedan cuántos, perdón, va a perder un oxígeno en el carbono 2, solo le quedan cuántos oxígenos. Cuenten. 1, 2, 3 y 4. A ver, por lo tanto, los nucleótidos del ADN llevan desoxirribosa. La desoxirribosa es un azúcar que perdió un oxígeno en el carbono número 2. ¿aló? 2, correcto. La desoxirribosa es un azúcar que tiene los 5 oxígenos. No lo ha perdido, ¿no? Y forma los nucleótidos del ADN y el ARN. Perdón, del ARN. A ver, otra preguntita. ¿Cómo diferencian ADN de ARN? Los nucleótidos del ARN llevan un azúcar llamada Vos. ribosa. Y los nucleótidos del ADN llevan otro azúcar llamada la desoxirribosa. Correcto, muy bien. Chévere, hasta ahí. Ahora, el segundo componente de un nucleótido va a ser las bases nitrogenadas. Son, como el nombre lo indica, compuestos con nitrógeno. Las bases nitrogenadas son compuestos cíclicos que presentan átomos de carbono y de nitrógeno. Ahora, estos nucleótidos, estas bases nitrogenadas van a formar los nucleósidos y nucleótidos, también dinucleótidos y obviamente los ácidos nucleicos. Existen dos tipos de bases. A ver, yo sé que saben. Las bases pirimidinas o pirimidínicas. Y van a aprender a usar letritas. Acá está una que empieza con C. Citosina. Otra que empieza con U. El uracilo. Y otra que empieza con T. Timina. Ahora, las bases purinas o púricas solo son dos. Una que empiece con G, que se encontró en el guano. Guanina. Y la más conocida, la adenina. Ya a ver, conmigo. ¿Qué son bases nitrogenadas? Son compuestos cíclicos que mezclan carbonos con nitrógeno. Son compuestos orgánicos. Ahora, hay dos grupos de bases. Las bases pirimidinas solo tienen un anillo. Miren acá. Presentan un anillo nitrogenado. Es el anillo de las pirimidinas. Ahí tenemos tres bases. Citosina, uracilo y timina. Y las bases purinas o púricas tienen dos anillos nitrogenados. Mira, ahí ven los nitrógenos. Ahí está la adenina y la guanina. Ya les voy a enseñar mi mnemotecnia, ¿ya? A ver, ¿qué son bases nitrogenadas? Compuestos cíclicos con nitrógeno. No se complique más la vida. Ahora, las bases pirimidinas llevan un anillito y son las más... Hay tres. Yo lo aprendí así. CUT. C de citosina, U de uracilo y T de timina. Las bases purinas o púricas, como se encontraron en el guano, la guanina, el guano es asqueroso, adenina y guanina. A ver, ya, si me aprenden. ¿Cuáles son las bases pirimidinas? CUT, citosina, uracilo y timina. Las bases purinas o púricas del guano, el guano es horrible, asqueroso. ¿Cómo hacen el gesto de asqueroso? Adenina y guanina. ¿En qué se diferencian las bases purinas de las pirimidinas? Las purinas, ¿cuántos anillos? 2. 2. ¿Y las pirimidinas solo llevan? 1. 1. Muy bien, jóvenes. Otra diferencia. La adenina y guanina están tanto en el ADN como en el ARN. La citosina y la timina están en el ADN.
En el ARN encontramos el uracilo. El uracilo solo vamos a encontrar en el ácido ribonucleico, en vez de encontrar la timina. A ver, si quieren nuevamente, ya regresemos al gráfico. A ver, acá ya, no se preocupen. Las bases pirimidinas, citosina, uracilo y timina. Citosina está en los dos. El uracilo solo está en el ácido ribonucleico. Y la timina solo en el ADN. ADN. La guanina y adenina están en ambas. A ver, pregunta fácil. ¿Cuáles son las 4 bases que encontraremos en el ADN? Timina, citosina, guanina y adenina. ¿Cuáles son las bases del ARN? Adenina, guanina, citosina. En vez de timina va a entrar el uracilo. Muy bien. Chévere. Ahora, el tercer componente de los ácidos nucleicos va a ser el ácido fosfórico, que se va a unir. ¿A quién se une el ácido fosfórico? A la Pentosa. la pentosa, por un enlace tipo éster. ¿Saben por química el ácido fosfórico, también llama ortofosfórico, es el H3PO4? Acá está la fórmula con todos los enlaces. H3PO4. Correcto, este es el famoso ácido fosfórico. A ver, ustedes, química, ¿con qué valencia está el fósforo? Cuenten. 5, correcto. Los oxígenos valen 2, por un enlace 2 y los hidrógenos valencia 1, ¿no? Ahora, el ácido fosfórico se va a unir al azúcar del nucleótido, formando un enlace tipo éster, ¿correcto? ¿A qué carbono se pega el carbono número 5. 5? Ahora, al pegarse el fosfato al carbono 5, se va a formar el grupo fosfato y todavía le quedan hidrógenos. Y de ahí sale una característica del ADN. Como lleva el ácido fosfórico, de ahí se les conté, se llaman los ácidos nucleicos. Entonces, ¿por qué el ADN y el ARN son ácidos? ¿Qué llevan? Sus nucleótidos llevan el ácido Fosfórico. fosfórico, por eso se llaman los ácidos nucleicos. Muy bien, jóvenes. A ver, vamos a ver acá, ya miren otra vez, ¿ya? ¿Cómo se forma un nucleótido? Necesitan 3 componentes. ¿Cuáles son? En el centro va a ir una Pentosa. pentosa. El carbono 1 de la pentosa se va a unir a la base nitro por un enlace glucosídico. Ahora, la pentosa, el carbono 5, ¿a quién se va a unir? Al grupo Fosfato. 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 Por un enlace tipo Éster. éster. Muy bien. Ahora, cuando solo se pega la pentosa con la base, ¿qué se llama esa parejita? Nucleócido. Nucleócido. Muy bien. Ahora, si la pentosita va a unirse al fosfato, se forma un nucleótido, ¿correcto? Y los nucleótidos van a tener un grupo fosfato, se llama nucleótidos monofosfato, o sea, con un fosfatito. Ahora, en algunas moléculas también se puede pegar un segundo fosfato, se llama nucleótido difosfato. Miren, otro fosfatito. Y otros pueden llevar hasta 3 fosfatos, se llaman nucleótidos trifosfato. También son nucleótidos trifosfatados. Ya, la pregunta más fácil de hoy día. ¿Qué nucleótido famoso va a llevar 3 fosfatos? Terminen 3 fosfatos. Terminen TP. El A. Muy bien, jóvenes. Un nucleótido especial en nuestras células es el ATP. Es un nucleótido con 3 fosfatos. Este nucleótido, llamado adenosín o adenosina trifosfato, es la molécula que dentro de las células, dentro del citoplasma, las mitocondrias, va a guardar y liberar energía para que la célula funcione. ¿Por qué se le llamó adenosín o adenosina trifosfato? Porque lleva como base nitrogenada a la adenina, pegada a la ribosa. ¿Cómo se llama esto? Nucleócido. Ese nucleócido se llama adenosina o adenosín. Como va a llevar 3 fosfatos, sería monofosfato, difosfato y trifosfato, se forma el ATP. Entonces, el ATP es un nucleótido. A ver, ¿por qué es un nucleótido? Tiene los 3 componentes de un nucleótido. ¿Qué tiene? En el centro va a ir un azúcar llamada ribosa o pentosa, una base nitro llamada adenina y también lleva fosfatos. Como lleva los 3 componentes pertenece a los nucleótidos.
El único detalle que en vez de llevar un fosfato va a llevar 3. Ahora, acá viene lo más importante. Cuando se pega el segundo y el tercer fosfato en los enlaces que unen fosfato con fosfato, esos enlaces tienen mucha energía, considerados enlaces de alta energía. O sea, acá se puede guardar energía. Entonces, las células lo usan para lo siguiente. Supongamos que ustedes comen, en los azúcares viene energía en la comida. Sus células descomponen los azúcares, ¿correcto? Vimos eso al inicio. Entonces, esa energía es captada por esta molécula. El ADP capta la energía y se va a convertir en el ATP. Esa reacción la llamamos fosforilación, porque se va a poner un fosfato. Ahí las células capturan la energía que proviene de la descomposición de los alimentos. Ahora, una vez que se ha formado el ATP que tiene la energía acá, en estos enlaces, digamos que ustedes quieren usar esa energía para moverse, para contraer un músculo. Entonces, ¿qué hace el ATP? Libera el fosfato, miren, lo bota y se convierte en ADP y la energía queda libre. Y esa energía la usamos por alguna función. Puede ser contraer músculos, transporte activo, etc. Y a ver, conmigo, ¿qué es el ATP? Es un Nucleótido. nucleótido. ¿Por qué es un nucleótido? Porque tiene la pentosa, tiene la base y tiene los fosfatitos. ¿Hasta ahí entendido? Sí. ¿Aló? Ya, muy bien. ¿Por qué es tan importante esta molécula? Esta molécula es la que guarda y libera energía, como un acumulador de energía. ¿Dónde guarda la energía en la ATP? En los enlaces de los grupos Fosfatos. fosfato, correcto. Pregunta, cuando las células descomponen moléculas como los azúcares, liberan energía. ¿Qué paso ocurre? ¿El paso de ADP a ATP o de ATP a ADP? ¿De ADP a AT? No, de ADP a ATP se llama la fosforilación, porque se va a poner un fosfato para que se forme esta molécula. Ahora, cuando las células quieren usar la energía para alguna función, ¿qué paso ocurre? ¿De ATP a ADP o de ADP a ATP? De ATP a se llama la desfosforilación. Ahí botan el fosfato y la energía se libera para ser usada en alguna función. Puede ser un transporte activo, puede ser una contracción muscular, ¿no? Por eso el ATP es muy importante. Ya, última grafiquito del ATP. Acá tienen el ATP, miren. ¿Quién ve en el centro? ¿Qué azúcar? La ribosa. Ribos. A ver, ¿quién me responda? ¿Cómo saben qué es la ribosa? 5 Les estoy dando carbonos. la Tiene respuesta. alcohol. Correcto. ¿Perdido El oxígeno. el oxígeno? Bueno, ¿saben qué es la ribosa? Porque acá, si fuera desoxirribosa, acá no habría oxígeno. Ahora, la ribosa se va a unir a la base llamada adenina. Es un nucleócido. Ahora, este nucleócido llamado adenosina o adenosin va a unirse a un fosfato. Se llama el adenosin monofosfato. El monofosfato puede pegarse a otro fosfato, se llama difosfato. Y si se pega al tercer fosfato, trifosfato. ¿Qué enlace une la ribosa al fosfato? Enlace tipo Éster. éster. Esta molécula almacena energía. ¿Dónde está guardada la energía? En los enlaces de los grupos fosfato. Correcto, acá está la energía. Es el ATP, el nucleótido trifosfatado, que almacena y libera energía. Bien, jóvenes. Vamos a ver ahora la más importante de la vida, que es el ADN, ¿ya? Ya que hemos aprendido el ADN. Es la molécula que va a guardar y transmitir nuestro material genético. Es la molécula más importante de las células, ¿no? Esta molécula, que tiene forma más o menos de un doble espiral, ¿sí? Formado por millones de nucleótidos que se van a pegar, a veces generalmente lo dibujan como una escalera tipo caracol. Está hecho de millones de nucleótidos que se van a ir conectando unos con otros, formando dos cadenas. Y dos cadenas se van a ir unidas por puentes de Hidrógeno. hidrógeno. ¿Cómo es el ADN? Poquito a poco vamos a ir haciendo hasta ver toda su estructura completa. El ADN está hecho de millones de nucleótidos. Los nucleótidos van a ir agarraditos de la mano formando dos cadenitas, ¿ya? Y van girando en el espacio en forma de una espiral. Ahora, ¿cómo se une una cadena a la otra? Por unas uniones son los puentes de
hidrógeno. Entonces, miren, si ven acá otro, el ADN, esta molécula que tiene un código genético tiene la forma de una doble hélice o doble espiral. Cada cadena está formada por nucleótidos y azúcar es la desoxirribosa, ¿sí? Tiene también grupo fosfato. Ahora, y usa 4 bases. ¿Cuáles serán? La adenina, citosina, guanina y la Timina. timina. Acá no vamos a encontrar el Uracil. el uracilo, no va a haber uracilo, correcto. ¿Cómo se conecta una cadena con otra? Desde y formar las bases nitrogenadas. Esta molécula es la que guarda, codifica la instrucción genética para que la célula produzca sus proteínas. Con una lámina, ya miren acá. Este es el ADN. Si lo cortamos, ¿cuántas cadenas son? 2. 2 cadenas. ¿De qué está hecha cada cadena? De nucleótidos. ¿Cómo saben que es un nucleótido? Por las bases nitrogenadas. Ahí está la timina, la guanina, la adenina, ¿no? La citosina. Ahora, las cadenas tienen forma de espiral. ¿Cómo se pega esta cadena a la otra? Se van atrayendo por puentes de Hidrógeno. hidrógeno. Ya, a ver, denme primero la parte más fácil. ¿Cómo es el ADN? Son 2 cadenas de millones de nucleótidos, arriba, ¿no? Que en el espacio van girando tipo espiral. ¿Hasta ahí va bien? Ahora, una cadena se pega a la otra por puentes de hidrógeno. Esos puentes los establecen las bases nitrogenadas. Esta molécula es la que tiene las instrucciones genéticas. Ya a ver. Ahora, ¿dónde se localiza esta molécula? ¿Dónde se localiza su ubicación? Esta molécula la vamos a encontrar primero en las células eucarióticas. ¿Saben que una célula eucariota o eucariótica es la que tiene un núcleo definido? O sea, plantas, animales, ¿no? O hongos, protistas. En la célula eucariótica la mayor cantidad de ADN lógicamente va en el núcleo. Ahí va a formar con unas proteínas llamadas histonas las cromatinas. Ahora, eso cuando la célula está en interfase, o sea, antes de reproducirse. Una vez que la célula va a iniciar la mitosis para producir nuevas células, para dividirse, el ADN se va a compactar mejor y va a formar nuestros cromosomas. Y ahí están nuestros genes. A ver ya. Número 1. ¿Dónde se localiza el ADN en células eucarióticas? La mayor cantidad de ADN está guardadito en el núcleo. Pues de ahí sale el nombre, el ácido desoxirribonucleico. Ahora, cuando la célula no se está reproduciendo, o se está creciendo, está madurando, se le llama interfase celular. Ahí el ADN está con unas proteínas globulares que vimos en proteínas, se llaman las histonas. Y ahí forma unos alambritos de ADN con histonas, llamadas las cromatinas. Ahorita vamos a hablar de un dibujito. Una vez que la célula ya empiece su época de reproducción, va a tener hijitos, el ADN se compacta mejor y forma nuestros cromosomas. Ahora, también se encuentra ADN en el citoplasma. Lo tienen organelos que tienen su propio material genético y se pueden autodirigir. Se llaman organelos semiautónomos. Ahí están los organelos muy complejos y fundamentales en plantas y animales. Los cloroplastos y las mitocondrias, organelos que también tienen su propio material genético. Ahora, esto está en el citoplasma. También lo tienen las células procariotas, que son las bacterias, células cuyo no tienen un núcleo definido. Ahí el ADN, como no hay un núcleo, está perdido en el citoplasma, disperso en el citoplasma. Su ADN está hecho de 2 cadenas y no va con proteínas histonas. Por eso le llamamos el ADN desnudo. Es un ADN que no tiene estas proteínitas. Y también hay pedacitos de ADN en las bacterias llamadas plásmidos, que son pedacitos circulares de ADN para que las bacterias se puedan pasar un poquito de ADN a sus compañeritas. Ya, mejor con dibujitos, ¿ya? Que así me lo entienden mejor, ¿ya? También se encuentran algunos virus, los virus con ADN. Ya, mejor con los dibujos que son más fáciles, ya. Número 1, el ADN, esta es una célula eucariota porque tiene un verdadero núcleo definido, correcto, células de plantas y animales. La mayor cantidad de ADN, ¿dónde la localizamos? Guardado en el núcleo, pues, ácido desoxirribonucleico, ya, está en el núcleo. ¿Hasta ahí va bien?
Ya vamos a células eucarióticas. El ADN, como es un alambrito, va acoplado a unas proteínas tipo pelotitas llamadas las Histonas. histonas, correcto. Y forma unos alambritos que están en las células que todavía no están reproduciendo, que están en interfaces. Se llaman las cromatinas. 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 Entonces, ¿qué son las cromatinas? Estructuras hechas de ADN con unas proteínas llamadas histonas que se aprecian en células que todavía no se están reproduciendo. Se llaman células en interfase. Ahora, también hay ADN en organelos que tienen su propio material genético, que son las Mitocondria. mitocondrias y en las plantitas, en los cloroplastos. A ver, respóndame una pregunta. ¿Por qué las mitocondrias tienen la capacidad de duplicarse? ¿Qué tienen estos organelos? Su propio ADN. Su propio ADN. Entonces, si la célula necesita más mitocondrias, como las mitocondrias tienen material genética, pueden producir más mitocondrias. Y eso determina que las mitocondrias se puedan duplicar, igual que los cloroplastos. Supongamos que la hoja necesita, las células de la hoja necesitan más cloroplastos, bacán, no hay problema. Como tienen su propio ADN, se producen más cloroplastos, porque son organelos con su propio material genético. Ahora, en el caso de bacterias, que no hay un núcleo definido, miren, acá hay una bacteria. Son células procariotas, no hay un núcleo definido. Como ven, el ADN está disperso en el citoplasma, no está encerrado dentro del núcleo, y va sin proteínas llamadas histonas. Ahí está el material genético. En las bacterias también hay segmentos circulares de ADN que se llaman plásmidos, que lo usan las bacterias para pasarse material genético a otras bacterias y volverse resistentes. Ahora, también lo tienen estos seres, estas estructuras más pequeñitas que las células. Estos son virus. Por ejemplo, estos se llaman virus con ADN. Su material genético está en el interior de esta partícula que es ADN y está protegido por proteínas que se llama la capside, formando envolturitas, ¿no? Estos son un grupo de virus llamados virus con ADN. Obviamente no es el COVID, ¿no? El COVID que tiene RN. ARN, pues el COVID no tiene ADN. Y muchos de estos virus, por ejemplo, parasitan seres vivos, plantas, animales, y algunos parasitan a las bacterias. Por ejemplo, este virus de acá que les parece una cosa extraña, se llaman virus bacteriófagos. Este virus parasita las bacterias. ¿Saben cómo trabaja este virus? Miren, es como una partícula submicroscópica que puede llevarla el viento, qué sé yo, las células, ¿no? Si llega a esta bacteria, tiene unas proteínas que son como filamentos para que aterrice acá. Inyecta su material genético a la bacteria y la bacteria le va a producir nuevas copias. Y usan a las bacterias para replicarse. De ahí salió su nombre, virus bacteriófagos. Parasitan a las bacterias, las usan para que le saquen más copias, porque los virus no pueden reproducirse solos, aparte que no tienen reproducción. Los virus solo se sacan copias dentro de otra célula, por eso se llaman parásitos. Y no hacen reproducción, sino copian su ADN. Replicación. Eso, después vamos a hablar del COVID, ¿ya? Jóvenes, hasta ahí entendido. A ver, algunas preguntitas, ¿ya? En el caso de los seres procarióticos, ¿dónde se localiza su ADN? Disperso en el Citoplasma. citoplasma, correcto. ¿Cuál es la diferencia entre el ADN de células eucariotas y procariotas? Nuestro ADN está unido a unas proteínas globulares llamadas las Histonas. histonas. En las procarióticas, no, correcto. ¿Cuál es la diferencia entre una bacteria y un virus? Las bacterias son células procariotas, son células, ¿verdad? Son seres vivos. Los virus son partículas que en el interior guardan material genético. Un grupo de virus, su material genético está en forma de ADN, ¿correcto? Muy bien, no es el caso del COVID ni del VIH. Un virus, por ejemplo, que parasita al humano que tiene ADN es el virus de la hepatitis B. Ahora, si los virus no son células, ¿qué son? Partículas, estructuras moleculares. ¿Por qué los virus son parásitos? Usan
a una Re- célula para que le saque copias. ¿Qué se llama ese proceso? La Reduplicación. replicación. O sea, los virus usan a las células para sacarse copias. Bien, jóvenes, si quieren otro dibujito más. A ver, en el caso de nuestras células, el ADN es una molécula de tipo doble espiral. Está unida a unas proteínas llamadas las Histonas. histonas, correcto, muy bien. Cuando la célula no se está reproduciendo, que es la interfaz, el ADN y las histonas forman las Cromátido. cromatinas. Cromatinas, se llaman las cromatinas. Ahora, cuando la célula se va a reproducir, el ADN va a empezar a compactarse más y forma unas estructuras hechas de dos cromátidas, que son nuestros Cromosomas. Ya, pregunta, ¿cuándo se ven cromosomas en una célula? Solo se les aprecia en las épocas de División. división. O sea, tanto mitosis o meiosis. Si en una célula pongo el microscopio, en el núcleo no veo cromosomas, ¿qué significa? La célula todavía no se está Reproducción. reproduciendo, está en interfase, está creciendo, todavía no va a entrar en épocas de reproducción. Muy bien, vamos a ver la estructura molecular del ADN. Ha habido muchos estudios sobre esta molécula a través de la historia, ¿no? Hace mucho tiempo se quiso aprender cómo se transmitía la herencia, dónde está nuestro código genético, ¿no? Hubo muchos científicos, unos destacados fueron Watson y Crick. Estos estudiaron el ADN y vieron que estaba hecho dieron una estructura molecular al mundo. Se llama la estructura doble hélice. Estos científicos, Watson y Crick, que se les dio el premio Nobel por estudios del ADN, dieron al mundo un modelo del ADN llamado el modelo doble hélice. En este modelo nos explica que el ADN está hecha de dos cadenas de nucleótidos unidos por puentes de hidrógeno, que van girando las cadenas en el espacio, por eso se llama estructura doble hélice, que revolucionaron prácticamente la biología, la medicina. A partir de ahí ya se empezó a hacer el proyecto, después el genoma humano, ver cuántos genes tenemos, qué características codifican, ¿no? Había un mundo muy importante para la tecnología molecular del ADN, ¿no? Por eso se les dio el premio Nobel. Entonces, ¿quiénes fueron Watson y Crick? Los que dieron al mundo el modelo molecular del ADN. ¿Cómo se llama su modelo? Doble, Hélice. doble, doble hélice. O sea, es como dos espirales que giran. Ahora, explicando el modelo, podemos decir lo siguiente. En el ADN, primero, lleva unos ladrillitos llamados nucleótidos. Estos son nucleotiditos porque tienen su base, su desoxirribosa y su fosfatito. Estos de acá son sus ladrillitos, se llaman nucleótidos. Ahora, ¿cómo se pega un nucleótido con otro? ¿Se acuerdan? Todo nucleótido lleva ¿qué es esto? Una base nitro. Nitrogenada. Esta es la desoxirribosa. Ribosa. Y este es el grupo Fosfato. fosfato. Hasta ahí va bien. Acá hay otro, ahí sí se repite. Ahora, si los nucleótidos quieren formar cadena, tienes como decir que se tienen que agarrar de la mano. Por lo tanto, este nucleótido quiere formar cadena, ya está pegado, en su carbono 5 está pegado al fosfato. Entonces, el carbono 3 se va a pegar al fosfato del nucleótido de abajo. Y estos se conocen como los enlaces fosfodiéster. Miren, acá está el fosfato. ¿Cuántas veces se está pegando el fosfato? 2. Al carbono 3 del nucleótido de arriba, perdón, al carbono 3, sí, 3 y al carbono 5. Eso se llaman enlaces fosfodiéster 5', 3'. ¿De dónde sale el número 5 y 3? Acaban de aprenderlo. Este fosfato se une al carbono 5 de su desoxirribosa y al carbono 3 de la otra. Esto formará la cadena tipo espiral. Igualito acá, va a haber una cadena complementaria donde los nucleótidos se pegan por enlaces fosfodiéster. Al formarse ya las dos cadenas, quedan frente a frente las bases nitrogenadas. Y esas bases se van a atraer por puentes de hidrógeno. Por ejemplo, la timina solo se va a sentir atraída por la adenina y la citosina con la guanina, y estos establecen los puentes de hidrógeno. Es como, ahora ustedes dirán, pero profesor, ¿por qué la timina con la adenina? ¿Por qué ocurre esto? Simplemente por algo simple, son bases contrarias, lo contrario se atrae. ¿Se acuerdan qué tipo de base es la timina? Cut, Pirim- pirimidina. Pirimidin.
¿Qué tipo de base es la adenina? Orina. Purina. Por lógica, lo contrario se rechaza o se atrae. Se atrae. Entonces la timina se va a sentir atraída por la del otro grupo, que es la adenina. Igual la citosina, como es pirimidina, se va a sentir atraída por la del otro grupo, que es la guanina. Y solo se establecen estas uniones. Guaninas con citosinas o a la inversa y timinas con adeninas. Ya, otra vez conmigo, ¿ya? ¿Cómo es la estructura molecular del ADN? El ADN está hecha de dos cadenas en espiral, ¿correcto? Pegadas por puentes de hidrógeno. Ahora, ¿cómo se pega un nucleótido al otro? Se agarran de la mano por enlaces jóvenes, despierten, Fosfodiéster. ¿A qué carbonos de los azúcares? Al quinto y al Tercero. tercero, chévere. 5-3, 5-3. Al frente va a haber una cadena complementaria. ¿Cómo se pega una cadena a la otra? Por puentes de Hidrógeno. hidrógeno. Ya, jóvenes, otra vez ya. Acá tienen el ADN, dos espirales hechos de nucleótidos, las cadenitas unidas por puentes de hidrógeno. Pues es fácil. Ya, a ver, otra vez, ¿ya? Acá lo van a ver mejor. El ADN está hecha de dos cadenas complementarias o antiparalelas. En cada cadena hay nucleótidos. Base, pentosa y fosfato. Base, pentosa y fosfato. ¿Cómo se pega un nucleótido al otro? Por enlaces Fosfodiéster. Correcto, muy bien. Acá también otra cadenita. La cadena de la derecha, ¿cómo se pega a la de la izquierda? Por puentes de Hidrógeno. Puentes de hidrógeno. y solo lo forman las bases nitrogenadas. Bueno, como me lo enseñaron a mí, yo no soy creyente de nada. Las guaninas con la citosina siempre, los guardias civiles pegados. Y los Tupac Amaru, TEA, no hay otra forma de unión. No puede haber guardias Amaru ni civil Tupac. Solamente va a haber los guardias civiles, G con C, 3 puentes. Y los Tupac Amaru, TEA, 2 puentes. A ver, otra vez, ¿ya? Acá nuevamente, ya. Más fácil. ¿Cómo es el ADN? Dos cadenas en espiral. ¿De qué está hecha cada cadena? De núcleo. Nucleótidos. Correcto. Para formar una primer cadena, ¿cómo se une un nucleótido al otro? Por enlaces Fosfodiéster. Correcto. ¿Qué se llama esto enlaces? 5-3-5-3. Cadenas complementarias que tienen que encajar. ¿Hasta ahí bien? Ahora, ¿cómo se pega una cadena a la otra? Por puentes de Hidrógeno. ¿Quiénes forman los puentes? ¿Las bases Nitrogenados. Correcto. Solo hay dos formas de unión. Acuérdense, los guardias Guardias civiles. G con C y la otra forma de unión, los Tupac Amaru. No puede haber otra, correcto. Yo lo aprendí así. Los guardias civiles, como son fuertes, 3 puentes. Los terrucos se bajaron un puente, le quedan 2. Solamente 2 puentes, los Tupac Amaru. Entonces, ¿cuántos puentes forman las guaninas y citosinas? 3. 3 puentes. Los Tupac Amaru, solo 2. Muy bien, jóvenes. A ver, pregunta, ¿por qué la adenina se va a sentir atraída por la timina y forman puentes de hidrógeno? Son bases Contrarias. contrarias. La adenina es pirimidina y la timina es pirimidina. Pirimidina con purina. Purina con pirimidina. Siempre lo contrario se atrae, ¿sí? Bien. Vamos a ver ¿qué es el código genético? El código genético es la secuencia como se van uniendo estas bases nitrogenadas en el ADN. O sea, es cómo se va, primero va tu guanina, después citosina, timina, adenina, guanina. Esa secuencia de los nucleótidos es una clave, se llama el código genético. Que será copiada por el ARN para ubicar posteriormente a los aminoácidos que hemos aprendido en proteínas. Y se formarán proteínas a pedido del ADN. Entonces, ¿qué es el código genético? Es una especie de clave genética hecha de la secuencia, cómo se van ubicando los nucleótidos en el ADN. Y el ARN va a usar esa clave para ubicar a los aminoácidos y elaborar las proteínas, ¿correcto? Ese código consta de letritas. Para el ADN van solo 4 letritas. ¿Cuáles son? Guardias civiles y Tupac Amaru, G, C y TA. En el ARN, como cambiamos, en vez de timina va a entrar el ura.
El Uracilo. Uracilo. uracilo, muy bien, chévere. A ver, ¿qué pasa si alteramos el código? Justo viene algo interesante, ¿ah? El código genético van a ser letritas, miren, que serán copiadas por el ARN, y esas letritas, que se llaman codones o tripletes de bases, van a ir indicando la posición de los aminoácidos. Conmigo hemos hecho eso. ¿Quién se acuerda? ¿Qué era la alanina, la treonina, la lisina, la valina, la fenilalanina? Nombres de los aminoácidos, correcto, son proteínas. Entonces, esta clave secuencia de letritas, la va a copiar el ARN, va a ir indicando en qué lugar poner los aminoácidos. Y se acuerdan, una proteína cadena de aminoácidos. ¿Se acuerdan que las proteínas se diferencian unas de otras por el orden de los aminoácidos? ¿Y quién determinaba ese orden? Título, ¿quién determina ese orden? El código El genético. código genético. Ya, para hacerlo más claro, ¿qué es el código genético? Es una clave o instrucciones que tiene el ADN. Lo va a copiar el ARN. Y con esa clave, ¿qué va a hacer el ARN? Va a ir ubicando a los aminoácidos para que la célula elabore sus Proteínas. proteínas. Proteína. Che, muy bien, jóvenes. Vamos a ir ampliando esto poquito a poco, ¿ya? A ver, ahora, si el ADN sufre una alteración en esa secuencia, eso le vamos a llamar mutación. Por lo tanto, ¿qué sería una mutación? Es la alteración de la información genética. O sea, se cambia el orden. Y eso puede ocurrir espontáneamente, puede ocurrir por algunos factores y se va a transmitir de una generación a otra o de una célula a otra provocando enfermedades. Por ejemplo, entre las mutaciones está la mutación molecular. Es cuando la secuencia original del ADN se altera. Es como, para que me entienda mejor, el ADN tiene la clave para elaborar un producto. El producto es la proteína, ¿ya? ¿Correcto? Entonces es como el recetario. Dice, tal aminoácido pones primero, tal segundo, y así me ubicas todos los aminoácidos. Producto final, proteína. Y eso va a cumplir una función. Ahora, si en el ADN le cambio el orden, le altero la secuencia. Entonces, en vez de producir la proteína que yo quiero, van a producir otra proteína, una diferente, de repente no funciona. Y eso va a traer en el humano muchas enfermedades. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es una mutación molecular del ADN? Alterar el orden de sus nucleótidos. Se altera. Y esas alteraciones las producen agentes muy violentos. Tenemos los rayos ultravioletas, por eso hay que cuidarse mucho del exceso de rayos UV. Tenemos las bombas atómicas que emiten que emiten las bombas atómicas. Radiación. Radiactividad, ¿sí? Correcto, que es peligroso. Tenemos los rayos X. Inclusive se puede hablar hasta de tóxicos, ¿no? Pueden ser drogas, químicos que pueden afectar el ADN. Y lo peligroso de alterar el código del ADN es que eso se va a transmitir, porque las células copiarán su ADN para sus descendientes. Por ejemplo, si el ADN está bien, se copia igualito. Bien, si está mal, se copia también mal. Y eso se va a transmitir de una célula a otra y va a traer problemas en las generaciones, ¿no? Por ejemplo, en el humano hay cantidad de enfermedades que se producen por mutaciones moleculares del ADN, ¿sí? Por ejemplo, mutaciones, por ejemplo, en la producción de glóbulos rojos, en la formación de los órganos. Eso vamos a ver en genética, que hay cantidad de mutaciones. Entonces, a ver ya, conmigo. ¿Qué es una mutación molecular del agua? Perdón, una mutación molecular del ADN. Estaba pensando en el agua. A ver ya, ¿qué es? Alterar la secuencia Original. original. Que se altere el orden de los nucleótidos o bases nitrogenadas. ¿Quiénes producen una alteración del ADN? Agentes muy violentos, los rayos ultravioletas, por eso es cáncer a la piel. Violetas. Los rayos X. ¿Quiénes más? Las Radiaciones. radiaciones. Correcto. Muy bien. Ahora, las mutaciones se pueden transmitir o heredar. Y en los descendientes van a generar enfermedades. Ahora, jóvenes, ¿saben que también hay mutaciones que son buenas? No todo es malo. Por ejemplo, a través de la evolución se tuvo que ir alterando el ADN para que los seres vivos tengamos nuevas características. Esas sí fueron mutaciones buenas. Mutaciones para generar la evolución. La evolución moderna se basa... ¿Por qué aparecen seres con diferentes características, nuevas especies? ¿Qué tuvo que cambiar primero? ¿El material
Genético. El ADN. Al cambiarse el ADN aparecieron seres con nuevas características y los seres vivos a través de millones de años fuimos cambiando. Esas son mutaciones buenas. Generaron la evolución. Evolución. Ahora, las mutaciones que son malas es cuando se altera el ADN y baja en un ser vivo y va a afectar la producción de proteínas. Y eso va a generar que en el humano aparezcan enfermedades, anemias. Por ejemplo, si les contara, se pueden asustar, hay niños que nacen con problemas, por ejemplo, de polidactilia, de más dedos, de problemas en el sistema nervioso, ¿no? Problemas a nivel de la piel. Hay cantidad de enfermedades. Inclusive, bueno, yendo a la humanidad, ¿por qué fue tan terrible las bombas de Hiroshima y Nagasaki? Aparte que devastaron ciudades del Japón, emitieron mucha radiación y ahí aumentaron los casos de cáncer y también nacieron muchos niños con Malformación. malformaciones, aumentó el índice por el exceso de radiación, ¿sí? Bien, oh, me estoy pasando ya. Bueno, una más, ¿ya? Una propiedad del ADN es, a ver, esto ya para cerrar. ¿Cuál es la secuencia del dogma genético? Quien tiene la información genética es el ADN. Tiene la receta para proteínas. El ADN puede hacer dos copias con esa clave. Se puede sacar copias, que es la replicación. O sea, de un ADN va a salir otro. Le va a pasar la clave a su empleadito, que es el ARN, y él se la va a copiar. Se llama la transcript. Transcripción es copiar nada más, ¿sí? Dice, transcriban de tal hoja, van a copiar. ¿Y qué va a hacer el ARN con esa clave? La va a volver real, la va a traducir en algo que hará funcionar la célula, en las proteínas. A ver, respondan finalmente. ¿Quién es la expresión del material genético? ¿Cómo se expresa? Como proteína. Exacto. ¿Cuáles son las dos propiedades del ADN? Se puede sacar copia. ¿Qué se llama? Transcripción. No, sacar copia. Ah, No, sacar copias. replicación. Copia. Replicación, una réplica, una copia igualita. Le puede pasar la información al ARN. Él se la va a copiar. La transcript. La transcripción. Correcto. ¿Qué propiedad tiene el ARN? ¿Qué hace con la clave genética? La va a traducir para elaborar las Proteína. proteínas. Si se altera el código del ADN, ¿qué se va a alterar? La proteína. Ya les cuento una para irme. Hay una enfermedad llamada anemia falciforme. En esos niñitos se alteró el ADN que lleva la clave para producir la hemoglobina. O sea, si se altera la receta para la hemoglobina, entonces la hemoglobina es una proteína, no va a salir bien. Por lo tanto, esos niños nacen con una hemoglobina que no funciona. Por lo tanto, ¿qué enfermedad? Si la hemoglobina no sirve. Anemia. 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 Es una anemia falciforme producida por alteraciones del ADN. Bien, jóvenes, la siguiente vamos a ver el ARN. Espero que hayan aprendido. Ha sido un gusto. Cuídense mucho. ¿Está bien? Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Síganse cuidando, protegiéndose.